Hoy hay un debate del caso de la niña de 11 años. Con 2 meses de gestación, el feto del bebé es producto de una violación. La niña, según se sabe, ha intentado incluso, quisiera suicidarse, no quiere al bebé. Hay ya una resolución judicial que establece que la madre puede optar, interrumpir el embarazo. Les dice a los médicos, con garantía esta judicial, háganlo. Se cree que el cuerpito de la niña de 11 años no resistiría llevar al bebé dentro toda una etapa de gestación. Los médicos están con miedo, hay que decirlo, dentro, porque, claro, tienen un juramento hipocrático, ¿no?, defender la vida. Y aquí hay diferentes maneras de ver las cosas. Como médico, desde la parte legal, desde la parte de la visión de la niña, desde la parte de si uno es papá o mamá. Y yo le pregunto a usted, si tuviera una hija, Dios no quiera jamás que tenga que pasar por una de estas situaciones, y termina embarazada, ¿qué le aconsejaría a usted a su hija o hijo? Terrible el debate en la sociedad, que debe tener un punto final, quizás un poco más de conciencia en la población. Detestamos a aquella prensa que está hoy tratando de averiguar cuándo va a ser y cómo va a ser y quién lo va a hacer y dónde se va a practicar. Ya. Vamos a entrar en debate y fondo esta noche. Quiero agradecer a la doctora Melina Carmona, directora del Instituto del Centro de Atención a Mujeres Embarazadas. Doctora Carmona, bienvenida, buenas noches. Y Susana Inch, la doctora Susana Inch, que es abogada. Y tengo entendido, Susana, por lo que me dijeron, permítame tutearla un poquito, por favor, igualmente Melina, usted ha llevado algunos de estos casos en el pasado. No sé si me dieron bien el dato, si me lo puede aclarar. No, trabajar en esta temática hace tiempo sí, pero haber llevado casos concretos no. En esta temática sí ha trabajado. Sí. ¿Qué calzados nos ponemos para comenzar un poquito esta discusión? ¿Cuál me aconseja, Melina? Bueno, son muchos puntos, ¿no? Hay como una contradicción, ¿no? Por un lado, es normal que la gente, cuando escucha una noticia de violación, rechaza. Hay un sentimiento de rechazo hacia el acto de violación, hacia el abuso sexual y sobre todo si estamos hablando de una niña, ¿no?, de 11 años. Hay como un deseo de hacer algo, ¿no? Y ese deseo de hacer algo muchas veces se traduce en pensar que si se llega al aborto, con el aborto ahí terminó. Hemos solucionado, hemos hecho justicia, hemos hecho algo. Eso es una reacción natural de la población, de la gente, de la sociedad. Pero es importante, como tú decías, John, ir un poquito más al fondo de la cosa. Si realmente haciendo un aborto estamos haciendo justicia, si haciendo el aborto estamos haciéndole un beneficio a esa niña, ¿no? Si eso es un bien real para esa persona en particular, ya no tanto hablando en general. Eso es lo que hay que investigar, hay que ver de cerca. Yo personalmente he atendido muchos casos de violación. Mujeres que han acudido a nuestro centro violadas en diferentes tipos de situación y hemos podido acompañar ese proceso y conocemos muy de cerca lo que significan las diferentes opciones en estos casos de violación. Cuéntame, tu primera impresión de aporte a este tema, por favor. La violación es un hecho traumante. Es un hecho que denigra a la persona. La persona se siente sucia, se siente culpable, se siente totalmente ultrajada como ser humano, ¿no? Porque estamos robándole, estamos quitándole algo muy íntimo de la persona. Es muy distinto a que te roben. Cuando te roban te sientes como que, ¿no? Pero cuando te roban, te quitan algo íntimo de tu persona, es un trauma muy fuerte. Es muy entendible lo que siente la niña. Yo lo he escuchado personalmente. He acompañado mujeres que me han contado lo que sienten después de una violación. Pero el aborto es otro mal que se le agrega a la persona que está violada, que ha vivido la violación. ¿Por qué? Porque el aborto va a destruir la vida inocente
que lleva dentro esa mujer. ¿No crees que la arregle? ¿Por qué? Porque la mujer que está llevando a ese niño dentro de su vientre es inocente, no ha hecho nada malo. Lo que tiene que hacer para poder salir de ese pozo en el que está es encontrar el perdón, que es un proceso, eso no se encuentra rápido. Es un proceso que tarda mucho tiempo y poder llegar a decir, yo no soy culpable de nada, yo no hice nada, a mí me ultrajaron. Y para poder romper esa cadena de violencia, yo necesito dar un fin, y ese fin es perdonar, dejar ir, decir, esto pasó, ¿no? Es difícil de entender, pero ¿cuál sería la otra solución? Si yo mato, el mal sigue estando dentro de mí. Si yo mato al violador, el hecho no se va a borrar. Eso va a seguir, eso es algo que ya pasó. ¿Y si es producto un bebé de una violación? ¿Qué Ahora, hago? ¿Lo dejo nacer y perdono? Cuando hay un embarazo después de una violación, hay dos víctimas. Dos víctimas. Una víctima es la madre, que entendemos muy bien lo que ha sufrido. La segunda víctima es ese bebé, que sin tener culpa de nada, está vivo y tiene la lesión desde el principio de su vida de no tener papá y de tener una mamá que lo va a rechazar, una mamá que no lo esperó, una mamá que ha sufrido tanto. Entonces, ese niño es un niño huérfano desde que es concebido, pero es un ser inocente y es víctima porque él no ha hecho nada y sin embargo le han lesionado, le han quitado lo más sagrado que una persona tiene, que son sus padres, ¿no? Yo te preguntaré luego qué hacer. Doctora Susana Ich, Susana. Susana, por favor. En el aspecto legal, la normativa boliviana dice que en estos casos con una orden judicial se puede proceder a un aborto, decidir por un aborto. Así para explicárselo sencillito a la gente, ¿cierto? Cierto. Y de hecho no es que ha habido un cambio sustancial con la sentencia constitucional, porque ya antes se preveía dos casos excepcionales en los que se podría realizar un aborto impune, es decir, un aborto que es delito pero que no recibirá una pena. Y se mencionaba en la anterior redacción del artículo con orden judicial siempre que corresponda. Y una ligera modificación de forma, pero no de fondo. Vale decir que ahora la situación es similar a la anterior. Y llegamos a este caso en particular en Santa Cruz, aunque acá en La Paz la Defensoría de la Niñez ha detectado 3 casos similares, de los cuales 2 ya los bebés han nacido y 1 que estaba en el 7º mes de embarazo, todavía había duda si llegaba a la conclusión o no. 2 ya habían nacido pese a una orden judicial. No han llegado a orden judicial porque en realidad las muchachitas que son de edad similar no tentaron la alternativa del aborto. Okay. O sea, decidieron en su interior y las acompañó la Defensoría en cuanto a si lo hacían o no lo hacían, pero no se llegó al ámbito judicial. Okay. Ahora, en lo que yo sí he trabajado mucho, John, es en temas de violencia. Y estoy convencida de que el aborto es una de las peores formas de violencia contra la mujer, porque las secuelas que va a dejar son secuelas que permanecen de por vida. Ya la psicología ha ahondado mucho, por ejemplo, en el síndrome posaborto, que no necesariamente está ligado, por supuesto, a casos dramáticos como es el de la violación, pero que deja secuelas que marcan la vida de la mujer definitivamente. Inclusive hay testimonios de mujeres que habiendo llegado al aborto como un tema absolutamente voluntario en otros países, tienen el sentimiento guardado que nunca va a desaparecer del dolor que ha significado ese hecho, porque creo yo que hay temas de instinto natural y uno de esos temas es el instinto materno. Bien. Quiero calzar los zapatos de la niña y de los papás, un segundo. Esa niña que dice no lo quiero, me siento mal, como tú dices, me siento sucia, me siento mal. No quiero este bebé, quiero que me lo saquen. Y los papás que ven a la hija y dicen, hay un desgraciado, perdón, pero es cierto, que le truncó la vida a mi hija, teniendo 11 años, es niña, entrando a la adolescencia quizás, pero vivir sus emociones, vivir lo que vive una persona de esa edad, le truncó todo esto y ese no tiene derecho. Entonces, ¿qué le aconsejo como padre de familia? Calcemos esos zapatos unos minutos. Ponerse en los zapatos de los papás es
súper importante, porque estos casos, como muy bien has dicho, John, no deben ser usados para un espectáculo, para un show, ¿no? Sino que realmente hay que ver a la persona que está sufriendo. Yo, John, personalmente, yo tengo una hija de 11 años. Wow, te toca. ¿Ah? Me toca muchísimo. Y mi esposo, que trabaja conmigo, ha atendido a una chiquita de 11 años embarazada por violación. Conocemos muy bien lo que se sufre. ¿Qué es lo que siente esa niña? Esa niña necesita urgentemente un acompañamiento, una orientación, una terapia. Esa niña y esos papás. Porque ellos son inocentes. Tienen que saber que son inocentes. Que la pureza no se pierde por un acto externo de una persona que viene a agredirme. La pureza se tiene en el corazón, no es una cuestión física, sino es una decisión voluntaria. Ella sigue siendo pura, ella sigue siendo niña. Y lo que mi hija me enseña a sus 11 años es esa facilidad, esa inocencia, esa convicción total de la defensa de la vida. Como mi hija ve a un niño y ¿qué es lo que hace? Lo quiere proteger. Cuando una niña de 5 años vio en la pantalla de la ecografía, cuando le hacía a una mamá embarazada que quería abortar, su hijita de 5 años vio la ecografía y dijo, mamá, es un bebé. Esa convicción, ese poder ver la realidad sin fantasmas y ver la realidad como es, lo tienen muy fresco los niños. Entonces, si a esa niña le vamos a hacer vivir el matar a ese bebé inocente dentro de su cuerpo, ¿qué le va a pasar después a esa pobre niña? Ahí sí le rompimos todo lo que tenía dentro. Ella, el día de mañana, si da luz, va a poder decir en su corazón, yo nunca hice nada malo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo pude acoger esa vida, pude ayudar a esa vida. Puede ser que esa niña, y sería lo más recomendable, no críe a ese bebé. No necesita criarlo, porque ella tiene 11 años, no tiene por qué vivir el rol de mamá. Ella puede dar en adopción. Hay un montón de parejas en Bolivia que están años, 15 años buscando un hijo. Entonces, lo más saludable, lo recomendable es la opción de la adopción. Que ella siga siendo niña, pero en su corazón tenga el recuerdo de saber que ella nunca mató, que nunca dañó, que nunca pagó mal por mal. Y eso es proteger su inocencia, proteger su integridad como persona. Y esos padres, el saber lo que vive un papá cuando hace abortar a su hija, es el dolor más grande que puede vivir un padre o una madre con respecto a la hija. El aborto tiene consecuencias nefastas para la persona que aborta, pero son mucho más graves cuando esa persona es menor de edad y los que han inducido al aborto son los propios padres. Además, la niña, perdón, y con esto termino, va a rechazar a sus padres. ¿Por qué? Porque van a ser ellos los que no le impidieron abortar, los que le indujeron a abortar, a vivir el trauma más grande, que es mucho más grande el trauma del aborto que el trauma de la violación. Después, Melina, nos ponemos en los zapatos del bebé, ese niño que vendrá al mundo con un estigma, con esta sociedad, ¿no?, tan puritana que tenemos, ¿no? Doctora Susana H., experta en estos temas. Hoy hablé con los médicos, hablé con algunos de los médicos, y me decían que hay un temor, pese a una orden, proceder a un aborto, en esta situación, al menos en una situación tan mediática que se ha hecho en Santa Cruz. Significa al final que le apunten con el dedo y le digan, usted practicó el aborto. No sé si ese es el miedo general que hay ante un juramento hipocrático de los médicos, de siempre defender la vida. Qué difícil legalmente hablando, ¿no? La temática en general, John, es muy difícil. Quería mencionar un tema a partir del rol de padres. Ajá. Uno desearía proteger a los hijos de todo mal y ojalá fuera posible eso, pero hay cosas que escapan a lo que como padres podemos hacer. El daño con una violación ocurre con la violación
un error que creo que cometemos frecuentemente es relacionar las cosas. Lo que los padres de esta niña y otros padres ya no pueden evitar es el daño que se le ha hecho a esa niña. En alguna oportunidad me tocó ver el video de un accidente y cómo después del accidente vuelven al punto de partida para mostrar el riesgo que había al hablar por celular cuando uno está manejando. Me impactó mucho porque te muestra lo que es ver un hecho consumado a poder volver al punto de origen y que no suceda. En estos casos uno desearía evitar lo que ha sucedido, ese daño irreparable que se ha hecho, pero el daño está hecho. No vas a cambiarlo con el aborto. Lo que Melina toca es importante porque hay dos temas importantes que tú has tocado, John. Uno, la conclusión del embarazo y dos, el rol de madre después. Difíciles ambos, pero la conclusión del embarazo parece ser un hecho que compromete más que la sola decisión. Dar un bebé en adopción en circunstancias como esta es una cosa, pero interrumpir el embarazo compromete muchas otras cosas más. Entonces, yo convencida plenamente como madre que acompañaría, bueno, yo soy mamá de un varón, pero que acompañaría en todo lo que me toque este proceso, tratando de asimilarlo lo más posible, padres e hija, inevitablemente, pero ya no lo puedes cambiar. ¿Qué puedes hacer mejor frente a esto? Y a mí me ha tocado ver estos temas, o sea, hay cosas que tienes que enfrentar y que las tienes que llevar adelante porque ya no las puedes cambiar. Doctora, en relación a los médicos, ¿algo que decir? Porque ellos, no tengo yo la culpa, que hay una orden, procedo. ¿Es así de si sencillo? solo fuera el proceder, John, pero yo he hablado con varios médicos y me ha impactado, te soy honesta, a mí me ha impactado porque cuando tratábamos el tema del aborto, yo tenía la idea equivocada de que los médicos no tenían mayor dificultad en cometerlo o no, incluso pensando en cuando este es un tema comercial, amén, por supuesto, de lo legal. Sin embargo, me ha impactado mucho escuchar a los médicos el dilema que les significa. En Bolivia, y la sentencia constitucional lo ratifica, la Constitución protege la vida. Por eso el aborto es un delito y eso se mantiene como criterio. Hay dos casos en los cuales se plantea que este delito se va a poder cometer sin pena, pero no deja de ser delito. Y lo que se le está pidiendo al médico es que cometa un hecho que está calificado como delito y que no se le va a poner una pena porque hay causales justificantes. Pero a ese médico le estás pidiendo que interrumpa una vida. O sea, yo creo que más allá de que lo señalen con el dedo, en los más de los casos, no serán todos, está el hecho de que tienen que interrumpir una vida. Y para un médico, creo yo, ese es el hecho más difícil y complejo. Aunque entiendan, y en muchos casos he escuchado, se entiende, entiendes el razonamiento, sabes que hay un dolor de por medio, una niña comprometida, un futuro interrumpido, pero aún así es una vida. Vas a matar a alguien. Sí. Ese es el fondo del asunto. Ese es el tema, John. El niño. ¿Qué pasa con el niño después? Bueno, es la parte más bonita para mí, personalmente, porque en mi vocación como médico tomé una decisión cuando era estudiante de medicina de ser la voz de los que no tienen voz, de ser esa voz de estos niños, precisamente no queridos, rechazados, y poder decir al mundo que no existen los niños que nacen con estrella o que nacen estrellados, ¿no? Todos somos iguales y todos tenemos la misma dignidad, independientemente de cómo hemos sido concebidos. Todos tenemos la oportunidad de decidir libremente lo que queremos ser en nuestra vida. Y si nosotros tenemos en nuestra historia personal situaciones dolorosas, conflictos, traumas, desamores o abandonos, eso nos puede servir cuando seamos adultos para comprender mejor, para poder amar mejor, para poder ayudar mejor, para poder ser esa persona, como tú dices, que salga de ese puritanismo o esa discriminación social que existe, donde vamos calificando a las personas y vamos poniendo categorías a las personas. Yo conozco y me he formado con una mujer que ha trabajado muchísimo a favor de la vida y ella en sus conferencias dice: yo soy fruto de violación. No conozco a mi madre porque ella me dio en adopción a sus 15 años. Y yo le doy gracias a ella, que algún día la conoceré tal vez en el cielo, porque me dejó nacer y hoy estoy casada y tengo 5 hijos. ¡Wow! ¡Wow!
no diría que la posición de la iglesia, porque uno piensa que son sacerdotes hablando, ¿no? Pero el tema de la religión. No se soluciona el problema eliminando una vida inocente. La vida es un don de Dios y nadie puede manipularla. Es lo que dijeron los representantes de la religión católica. Qué difícil. Yo pido perdón porque lo que expresaré a continuación en este sentido quizás pueda convencer a muchos y otros no, pero tómenlo simplemente como una posición, por favor. Imagino que estar en los zapatos del papá o de la niña hay que estar ahí para poderlo decidir. Pero Dios manda que todos vengamos a este mundo con una misión al final, que sin tener el derecho de interrumpir la vida o de matar, cada quien tome sus propias decisiones también, está escrito. Pero nos manda con una misión, nos hace sentir dolor con un fin, nos hace sentir alegrías con un fin. Le dice a uno, tú vendrás a esta tierra con este fin, con este destino. Y creo que los humanos jugamos, ¿no?, a tejerlo en el marco del libre albedrío, bajo nuestra responsabilidad de qué hacer con aquello que Dios nos da. Dios manda a no interrumpir la vida. Este no es un programa a favor o en contra del aborto, por favor, sino que trata en algún momento de dar algunas adiciones, si usted quiere, al pensar de la gente sobre este tema. Y ojalá lleguemos a la familia y la niña respetando siempre ese libre albedrío que la vida de Dios mismo le da de poder definir. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por este aporte. ¿Sabes? Me encantaría entrevistar a esas mujeres que nacieron y que fueron producto de una violación. Me encantaría hacerlo, me encantaría hacerlo. Doctora, tengo unos 30 segundos que se los cedo, por favor, al final. No me gusta que se quede con ese alguito más. Adelante, por favor. No, te agradezco, John. Simplemente insistir un poco en que los hechos que ya están consumados no tienen vuelta que dar y nos toca enfrentarlos. Y nadie tiene comprada o definida la vida, es decir, no se puede determinar si un niño nacido en ciertas circunstancias su futuro va a ser este o aquel, o ha nacido en esas otras circunstancias tampoco. Nadie lo puede determinar, o sea, no pueden plantear ni a favor ni en contra. El tema de fondo, si bien lo tocas, es la decisión personal que se pueda tomar y ojalá esa decisión personal vaya acompañada de un elemento fundamental que es el poder encontrar una paz interior, el poder tener una decisión serena, que en estas circunstancias es muy difícil, pero que al final va a marcar a futuro muchas otras cosas también, ¿no? Y decida lo que decide esa niña, nadie en el mundo tiene derecho a apuntarle con el dedo. Sin duda, esa es una realidad. Nadie. Muchísimas gracias, Melina Cardona, doctora Melina Cardona, directora del Instituto del Centro de Atención a Mujeres Embarazadas, doctora Susana Hincha, abogada con muchos estudios sobre este tema. Gracias por el aporte, doctoras. Muy agradecido. Gracias por el espacio, John. Un gusto. Gracias, John.